Nota informativa: el siguiente video que se realiza a continuación se hace con toda la buena fe del mundo porque es información que puede ayudar a muchas personas. Muchas gracias, continuamos y adelante. El siguiente audio, la siguiente lectura es de un estudiante de literatura en la licenciatura en Historia y Creación Literaria, directora de la revista Sombra Roja, revista de literatura, historia y derechos humanos, y además es un miembro de Amnistía Internacional. Se llama Mariela Loza Nieto. Se publicó de manera electrónica en la revista Margen, número 64, de marzo de 2012. Se entenderá por término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. El interés particular del presente trabajo es abordar al lector o a la lectora en el tema de un fenómeno de tortura que, como cualquier acto de tortura, atenta contra la dignidad humana, el psicoterrorismo. Millones de personas han padecido esta forma de tortura y parecía que pasaba desapercibida, por tanto, para la víctima, que no comprendía a cabalidad la agresión a la que era sometida, como para la sociedad, que ignoraba las consecuencias sociales de esta violencia, sencillamente estigmatizaba a la víctima. Afortunadamente, en la actualidad, este fenómeno de tortura ha llamado la atención de diversos especialistas de las más variadas ramas del conocimiento humano, desde psiquiatras hasta literatos y literatas, científicos y científicas. De todo el mundo han dedicado sus estudios a desentrañar, a denunciar los métodos de agresión y las causas y consecuencias de este brutal fenómeno de violencia perversa que ha llamado la psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen. Existen diversos espacios de convivencia humana en los que se utiliza la violencia perversa o psicoterrorismo. De acuerdo a esos espacios, y los especialistas han adoptado el mismo número de denominaciones. Por ejemplo, si el psicoterrorismo, también llamado acoso moral, se desarrolla en el ámbito escolar, ha sido llamado bullying. El proceso de tortura se desarrolla en el trabajo, se llama mobbing. Los avances de la tecnología han presentado la existencia del ciberacoso, el acoso virtual, el acoso mediático, que se han agudizado los brutales métodos del stalking, psicoterrorismo político utilizado por las más brutales dictaduras de las que se tenga memoria, como la del mismo señor del bigote alemán, Hitler, Mussolini, Pinochet o Stalin, y que, desgraciadamente, actualmente es utilizado con frecuencia por diversos gobiernos en contra de opositores y opositoras de los poderes económicos, políticos de sus respectivos países. Existe, asimismo, el acoso inmobiliario, practicado en el ámbito de las relaciones entre el arrendatario de vivienda. El acoso familiar, practicado por un grupo de familiares en contra de todo miembro de su familia, contra aquellos otros miembros del círculo familiar que pudieran ser solidarios con la víctima principal. Acoso comunitario, que se refiere al hostigamiento sistemático de una comunidad sobre un miembro de la misma, y contra un círculo familiar. En fin, el psicoterrorismo, que es susceptible de presentarse en todos los espacios donde los seres humanos se interrelacionan. Todos encierran la misma generalidad: torturar psicológicamente a un ser humano para lograr su autoexclusión. Los medios utilizados también son sistemáticos: la calumnia, la persecución, la tortura tumultuaria, hasta la autoeliminación de la víctima, hasta inducir el suicidio. Personalmente considero que el término apropiado para todo tipo de agresión utilizado es el método de la violencia perversa, psicoterrorismo, porque es el objeto último de todo acosador o acosadora: crear terror psicológico que provoque la tortura extrema para lograr el asesinato suplicio. En el presente artículo analizaremos el fenómeno del psicoterrorismo, comparándolo con prácticas fascistas que han llevado al asesinato de miles de seres humanos, puesto que los métodos utilizados por los genocidas son idénticos a los utilizados en los procesos de tortura psicoterrorista, a diferencia únicamente que en segundo caso la violencia se ejerce perversamente, negando la agresión y dejando a las víctimas sin posibilidades de defensa para lograr la impunidad total. Se asesina induciendo al suicidio. De acuerdo con el grado de asimetría entre el grupo acosador y la víctima, ese terror psicológico es lo mismo utilizado en contra de una persona, en contra de familias completas o grupos humanos. Esas técnicas han derivado en el desplazamiento forzado, el destierro, el genocidio, es decir, el grupo agresor se organiza criminalmente para provocar el terror psicológico. María José Edreida conceptualiza el psicoterrorismo de la siguiente manera: es una tortura psicológica en la que se suministra la violencia en dosis pequeñas, a la vez que se paraliza a la víctima con diversos procedimientos, similares a los que se utilizan en un lavado de cerebro para que no pueda defenderse. De esta manera, un individuo o un grupo de individuos ejercen su poder sobre otro individuo sin que pueda defenderse. Es una violencia limpia. No hay huellas, los testigos no ven nada. En fin, esta violencia no es destruir al otro inmediatamente, sino someterlo poco a poco, manteniéndolo a su disposición para poder utilizarlo. La destrucción del otro debe de ser lenta para conseguir un crimen perfecto. No es el agresor el que mata, es el otro quien se mata. El suicidio del otro es el mayor triunfo del acosador moral. Es exactamente lo que quiere. Edreida, 2003.
A continuación se describe la estrategia del psicoterrorista de acuerdo con la especialista española Marina Párez Oliva. La estrategia utilizada por el manipulador para conseguir el descrédito de la víctima es el uso de la rumorología, del hipercriticismo y de autodefinirse como abanderado de una noble causa que justifica la utilización arbitraria de la violencia. En la maledicencia se utiliza la calumnia, la mentira, las insinuaciones malintencionadas. Esta estrategia de ataque se caracteriza porque impide la defensa, por ser un ataque anónimo y envolvente, porque se usan razonamientos lógicos, crea angustia. El resumen, el procedimiento preferido por el manipulador es la maledicencia. Le sigue el no atacar de frente y que el ataque se justifica como cargado de buena intención. Parres, 2006. No deben usarse eufemismos. Psicoterrorismo es tortura, es un crimen imprescriptible contra la humanidad. El grado de persecución dependerá únicamente de la simetría entre el grupo y el torturador y la víctima. Existen casos extremos de psicoterrorismo, en el que el grupo instigador tiene tal poder económico político que la agresión psicoterrorista se utiliza en aparatos de alta tecnología para agredirla. La utilización de tales aparatos hace todavía más invisible la agresión psicoterrorista y es utilizada para descalificar a la víctima. No importa si es en la escuela, en el trabajo, en las organizaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, en la familia, en la comunidad, etc. La víctima se sentirá el sufrimiento equivalente al que provocan las más brutales formas de tortura física cada instante que dure la campaña del psicoterrorismo, puesto que la intención, quebrantando de entrada de derechos fundamentales, es dañar la salud física y psicológica de la víctima. El desgaste físico y psicológico ocasionado por la tortura es tal que incluso después de muchos años las consecuencias se presentarán en distintos aspectos de la vida. El mobbing es un tipo de hostigamiento que puede ser promovido por una o varias personas y reforzado silenciosamente por el equipo de colaboradores, que por temor a convertirse a su vez en víctimas del rechazo, no hacen nada para apoyar a la víctima del acoso. Por su parte, el acosado generalmente sufre las consecuencias de este ambiente hostil sin tener una comprensión clara de los motivos que desencadenaron malos tratos en las relaciones cotidianas, ridiculizaciones, humillaciones, comportamiento cruel, que finalmente se manifiestan en un quiebre emocional caracterizado por las molestias del psicosomático. Estos síntomas afectan tanto al desarrollo personal del acosado como a sus relaciones interpersonales en el contexto laboral y familiar. Pando, 2008. Estas molestias van agudizándose mientras se desarrolla el proceso, al grado de que las víctimas se ven imposibilitadas para disfrutar de sus derechos fundamentales. Para el sano desarrollo de cualquier ser humano, con toda impunidad, son violentados sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales, políticos, etc. Miriam Mora Alvarado señala que la mayoría de las víctimas de acoso moral en el trabajo o mobbing acaban padeciendo el síndrome de estrés postraumático, y si el caso no se resuelve, la situación de su salud empeora, hacia el desarrollo de otras enfermedades graves que a menudo incurables. Se constata un aumento en la predisposición de padecer un cáncer y fibromialgia entre las víctimas del mobbing. Mora. Para redondear el concepto de psicoterrorismo, nos auxiliaremos en algunas de las leyes aprobadas en contra de este fenómeno. Sin embargo, es necesario aclarar que la impunidad ha permitido que estas leyes sean letra muerta. Por ejemplo, para el caso del acoso laboral en Francia, el 17 de enero de 2002, entró en vigor una ley que tipifica el delito de psicoterrorismo en el Código del Trabajo. Artículo L 122.49 al 51. De acuerdo con él, se entenderá que por acoso laboral todas las maniobras continuadas que tengan por objeto o tengan por el efecto desagradar las condiciones laborales, atentar contra la integridad de una persona trabajadora y perjudique sus derechos como tal, además de pretender alterar o que alteren la salud física y mental y pongan en riesgo su futuro profesional. Irigoyen, año 2003, página 39. En 2010 se aprobó una ley en España contra el acoso laboral. Me congratulo en lo contenido, en lo general, porque es un gran avance en considerarlo como tratos crueles e inhumanos, degradantes y tortura. Además señala que alguna de las posibles relaciones humanas donde es susceptible de presentarse el psicoterrorismo no incluye a todas. Sin embargo, es muy importante. Pasó en la lucha contra ese flagelo social. Otro importante avance es el artículo final de la ley 177 que señala que si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produce lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima de un tercero, se castigarán los hechos separadamente, con la pena que corresponda por los delitos y faltas cometidas, excepto cuando se halle especialmente castigado por la ley. El hecho de difundir datos personales y difamar y calumniar a un ser humano violenta el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que plantea al texto: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Organización de Naciones Unidas, 1948.
No debe hacerse una abstracción de los derechos humanos. Están interconectados y violentar uno implica quebrantar otros más, y que se transgreden además de otras personas. El círculo más cercano a la víctima, su familia, por ejemplo, también sufrirá las consecuencias de la agresión, sobre todo cuando la difamación, la calumnia, las injerencias arbitrarias a la vida privada o al domicilio o correspondencia tiene la intención de obtener información para hostigarla plenamente, pues se amplía necesariamente a todo su círculo profesional y familiar cuando éste incluye adultos mayores o menores de edad, personas con capacidades diferentes o cualquier otra condición que históricamente ha prestado para la discriminación de etnia, raza. Además, están violentando los derechos correspondientes a estos sectores vulnerables que, afortunadamente, otra cuestión que se ha presentado para la discriminación de raza, etnia. Además, están violentando los derechos correspondientes a estos sectores vulnerables que, afortunadamente, se encuentran asignados o signados tanto en las leyes nacionales como en las internacionales. Insisto, ese es uno de los avances aportados por la ley española contra el psicoterrorismo. También toma en cuenta los daños a las terceras personas. Está demostrado científicamente que toda la difamación se convierte a la persona en objeto de ella en víctima psíquica, pues en sí misma implica una amenaza, en primer lugar a su honra, y de esta derivan las amenazas constantes a su integridad física y psicológica. La amenaza desencadena un proceso intrapsíquico que se caracteriza por el reconocimiento de la sensación de desamparo ante un peligro. La noción de desamparo es un elemento esencial en la relación de miedo y surge una elevación en la magnitud del peligro. Lira, 1991, página 59. Miguel Gómez plantea que el sufrimiento psíquico es agotador, silencioso, recurrente, martilla el cerebro hasta el hacerlo doler, hasta que lo cansa de pensar lo mismo. Gómez. Elizabeth Lira Kornfeld plantea respecto al concepto de amenaza. Las definiciones usuales del concepto de amenaza son variadas. Amenazar es defendido como el hecho de dar a entender con actos de palabras que se quiere hacer un mal a otro, con la manifestación inequívoca de la intención de hacer daño, la que es percibida por el sujeto como alarmante, también como la expresión del propósito a destruir a otro, ponerlo en situación de peligro o de muerte. Es manifestar a alguien la cólera o la rabia o la intención de hacerle temer el mal, el castigo que le prepara. Es presagiar o anunciar la inminencia de algo desagradable. Puede ser definida también como la expresión verbal de la intención de herir o castigar, o una señal o una alarma respecto a los peligros o problemas que sobrevendrán o acecharán. Lira, 1991, página 59. Otro ejemplo de legislación que desde mi punto de vista es más amplio, porque señala como delitos desde la difamación, pasando por los ataques a la vida privada, hasta las acciones de hostigamiento sistemático, se promulgó en Venezuela en el año de 2007. Dicha ley plantea que la violencia psicológica es, cito textualmente, toda conducta activa u omisa ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o la dignidad personal, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginación, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio. La práctica de la tortura psicoterrorista implica la comisión de varios delitos que están tipificados como graves por el derecho internacional: promoción del odio, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con la intención de afectar física y psicológicamente al ser humano, impidiendo mediante la estigmatización, la persecución para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, todos ellos considerados delitos de lesa humanidad, hasta lograr el objetivo último, que es el de la inducción del suicidio, es decir, la comisión del delito de ejecución arbitraria. La estrategia del psicoterrorismo está basada en calumniar a la persona señalada como objetivo para su destrucción, para fomentar el odio en contra de la víctima, mediante la imposición del círculo social de que se trate una identidad negativa. Dicha estrategia está dirigida contra una persona o una colectividad, conducido a cruentas agresiones, desde represión selectiva hasta los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, represión selectiva y generalizada ordenada por un grupo que en determinado momento histórico y o grupo u organización social detente el poder y los privilegios. Puede nombrar infinidad de ejemplos dolorosos de asesinatos selectivos y en masa que se han producido, provocados por estigmatización fomentada mediante la estrategia psicoterrorista. Y bueno, aquí viene un anuncio para la plataforma. Todo lo que se está mencionando aquí es con un objetivo científico, académico, educativo y estrictamente cultural, que se circunscribe estrictamente a estos propósitos. Muchas gracias, plataforma de YouTube. No nos vayas a shadowbanear este video.
De manera individual podríamos citar el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien además de ser constantemente calumniado, fue perseguido y torturado psicológicamente mediante amenazas constantes y continuas durante 3 años. La historia del asesinato de Monseñor Romero es muy dolorosa. Luego de esos 3 años fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras se encontraba oficiando misa. Desde un automóvil, un francotirador le dispara en el momento en que ofrecía el pan y el vino. La bala, disparada por el fusil de precisión, hizo una sola herida en el corazón. Un día antes, pronunció su homilía dominical. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a las bases de la Guardia Nacional, de la policía de los cuarteles, hermanos que son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos y campesinos ante una orden de matar, que de un hombre debe de prevalecer la ley de Dios, que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 1980. Casos como el de Monseñor Romero han llevado a la utilización del psicoterrorismo como una forma sofisticada de asesinar a un ser humano sin que se les juzgue por ello. En el caso de Romero, las calumnias se difundían también de manera abierta. Las amenazas y el asesinato fueron por métodos directos. En el transcurso de su ministerio arzobispal, Monseñor Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad humana, sobre todo de los más pobres. Esto le llevó a emprender una actitud de denuncia contra la violencia y sobre todo a enfrentar cara a cara los regímenes del mal. Nunca nadie pudo sobornar sus intenciones, ni mucho menos desmentir sus denuncias, porque estaban basadas en preceptos de justicia y verdad. Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba la luz del Evangelio con los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura del terror. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal. Su opción pastoral y su personalidad misma cotidianamente eran publicados editoriales, campos pagados, anónimos, donde se insultaba, se calumniaba y más seriamente se amenazaba la integridad física de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Coína. En el caso del psicoterrorismo, el grupo acosador realiza estos crímenes de manera soterrada, perversa, destruyendo con palabras, miradas, insinuaciones, persecución velada, calumnia cobarde, para impedir que la vida pueda defender al grupo psicoterrorista. Busca asesinar y gozar de impunidad. Por ello, no agrede abiertamente a la víctima, ni hace amenazas directas. Utiliza el mecanismo de la violencia perversa, de acuerdo con la doctora Florencia Peña y Sergio G. Sánchez. El psicoterrorismo se basa en comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición de poder, encaminados a desvalorizar, producir daño psicológico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal. El maltratador se vale de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, silencios, indiferencias y desprecios. El acoso psicológico muchas veces es sutil, en el que se recurre a palabras aparentemente anodinas, inofensivas. Se hace alusiones e insinuaciones indirectas, con el objetivo de ir golpeando a la otra persona con palabras, con descalificaciones no obvias y con actitudes aparentemente inocuas, inofensivas. La lista de acciones contra la víctima es muy amplia. Pueden darse insinuaciones malévolas, descalificar el trabajo de la víctima, manteniéndola constantemente en presión, exagerar sus errores, mientras se descalifican sus logros, ser degradada de múltiples maneras. Peña, 2003. Cito larga pero necesariamente a la especialista Marie-France Irigoyen. Ella plantea que la violencia es fría, verbal, y se constituye a partir de denigraciones, de insinuaciones hostiles, de señales de condescendencia y de ofensas. El efecto destructor se debe a la repetición de las agresiones que son aparentemente anodinas pero cotidianas, y de las que se sabe nunca se detendrán. Se trata de una agresión a perpetuidad. Cada nueva ofensa es un eco de las precedentes y se impide olvidar. Olvidar es el deseo de la víctima, y a lo que se opone el agresor. En la superficie no se ve nada o casi nada. Un cataclismo hace que una familia, una institución o un individuo reviente. La violencia casi nunca es física, de ahí que se trate de un crimen perfecto. Las amenazas son siempre indirectas, veladas. El perverso se las arregla para comunicarle a su víctima a través de niños o de amigos comunes, a los que también manipula lo que podría ocurrirle si no se somete a su voluntad. La utilización de niños menores de 15 años para participar en actos de hostilidad es considerada y sancionada por la Corte Penal Internacional como crimen de guerra. Artículo 8, fracción 26ª.
Cuando una violencia sutil, chantaje, amenazas veladas, intimidaciones, se le van sumando violencias reales que llegan a veces al asesinato, significa que el juego perverso se ha desplazado, pues el perverso prefiere matar indirectamente o más exactamente que seguir con su víctima se mate ella sola. La hostilidad tiene una presencia constante, permanente, en forma de pequeños toques que se dan todos los días o varias veces a la semana durante meses o incluso años. La agresión se destila también en pequeñas dosis cuando se produce en presencia de testigos. Si la víctima reacciona y cae en la trampa de la provocación, subiendo el tono, ella es la que parece agresiva y el agresor aprovecha la ocasión para situarse en posición de víctima. Solamente las víctimas se hallan en condiciones de identificar en su memoria las huellas a las que remiten las insinuaciones. Esta violencia asimismo es una violencia asimétrica. En el caso de la violencia asimétrica, dos adversarios aceptan la confrontación y la lucha. Aquí, por el contrario, el que pone en práctica la violencia se refleja a sí mismo como existencialmente superior al otro. Cuando un perverso se ha decidido por una presa, ya no la suelta. Con frecuencia lo anuncia abiertamente. De ahora en adelante, mi único objetivo en la vida consistirá en no dejarle vivir. Esa declaración por sí misma es considerada una amenaza grave y sancionada por la Corte Penal Internacional como crimen de guerra. Artículo 8, fracción 12. En las que se arregla para que esto se convierta en realidad. Cuando la violencia es física, si hay elementos exteriores que están ahí para atestiguar lo que sucede, informes médicos, testimonios oculares o informes policiales, pero en la gestión perversa no hay ninguna prueba. Se trata de una violencia limpia. Nadie ve nada. Irigoyen, 1999, página 103. En la cita anterior, las negritas son mías. En el caso de Monseñor Romero, su persecución y asesinato fueron ordenados y dirigidos por Roberto de Aviación, al mando de un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares. De Aviación sabía que después diputado del derechista partido que fue fundador, Arena, gozó de inmunidad parlamentaria. Arena gobernó durante los terribles años de la guerra civil en El Salvador, que costaron la vida de más de 80,000 personas, en el que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, persecución, tortura, asesinatos selectivos y masivos, y luego asesinatos de Romero. La Comisión de la Verdad para El Salvador recibió 22,000 casos de violaciones graves a los derechos humanos para ser investigados. El gobierno salvadoreño jamás esclareció la persecución que llevó al asesinato de Monseñor Romero, principalmente porque este asesinato selectivo y los masivos que se acontecieron y sucedieron eran parte de una campaña sistemática de exterminio. Por ello, estaban involucrados tanto funcionarios de alto rango como otros de menor jerarquía, ordenando, proponiendo e induciendo a los civiles que conformaran los escuadrones de la muerte a esos crímenes de todos los poderes económicos, políticos que alcanzaron el espacio en la estructura del Estado salvadoreño. Por fin fueron partícipes de la atrocidad cometida contra todo un pueblo. Al principio la tortura selectiva, después del horror para todos y para todas, y para el gobierno salvadoreño jamás esclareció la persecución que llevó al asesinato de Monseñor Romero, principalmente porque ese asesinato selectivo y los masivos que acontecieron y sucedieron eran parte de una campaña sistemática de exterminio. Por ello, estaban involucrados tanto funcionarios de alto rango como de menor jerarquía, ordenando, proponiendo, induciendo a los civiles que conformaron los escuadrones de la muerte a esos crímenes. Todos los poderes económicos, políticos que alcanzaron un espacio en la estructura del Estado salvadoreño fueron partícipes de la atrocidad cometida contra todo un pueblo. Al principio, tortura selectiva, después el horror para todos, para todas, los y las históricamente excluidos, excluidas. Una similitud que es importante señalar entre cualquier víctima del psicoterrorismo. En el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es que en medio del proceso de estigmatización, sus calumniadores intentaron ponerse de acuerdo con su médico personal para declararlo loco. Al no lograr acallarlo, que en su compromiso con el respeto a los derechos humanos, se decidieron asesinarlo en directo. El especialista Iñaki Piñuel y Zavala señala con precisión: los agresores nunca se reconocerán como tales. Dicen que la víctima estaba haciendo mal y suelen intentar presentar, en efecto, su causa, su acoso, como origen del problema. Se desestabiliza a la víctima y luego se dice que es desequilibrada. Piñuel, Heinz Lehmann, quien desarrolló una importante investigación en cuanto al tema del psicoterrorismo, de manera clara señala uno de los puntos nodales de un proceso de violencia perversa, que es el grupo agresor, que pretende estigmatizar a la persona como loca. Ello coinciden todos y todas las personas que han estudiado este fenómeno. Este es uno de los elementos fundamentales para determinar cuándo se está siendo víctima de psicoterrorismo.
En el segundo caso, cuando hablamos de estigmatización colectiva mediante ataques calumniosos, condujo en México, utilizando idénticos métodos de exterminio, a la dolorosísima matanza de Acteal, donde después de haber sido obligados al desplazamiento de su comunidad, fueron asesinados brutalmente 45 seres humanos, la mayoría mujeres, niños y niñas, en diciembre de 1997. El mundo además podríamos citar el caso, no menos doloroso, de Guatemala, donde fueron exterminadas 200.000 seres humanos, el 80% de origen maya, cometiéndose un etnocidio, una limpieza étnica. En el caso de Ruanda, las víctimas ascienden a las 800.000 personas. Es uno de los ejemplos más dolorosos de la historia reciente. Los testimonios de las y los sobrevivientes son desgarradores. Los autores intelectuales del genocidio, del grupo instigador, enviaba a sus cómplices a recorrer todas las regiones con fotografías de quiénes serían sus víctimas, asegurándoles a los hutus que las personas estaban siendo señaladas por los cómplices de los genocidas que eran un peligro y que por ello debían de ser exterminados o exterminadas. Para aclarar la analogía entre un ataque psicoterrorista a una persona y la comisión de un delito de genocidio, analicemos el siguiente concepto. El genocidio es de decir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, mediante la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física, mental de los miembros del grupo, sometiendo lo intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, la imposición de medidas de